Muy bien, mis amados confirmantes, iniciaremos la clase. El tema de hoy que nos corresponde es el santo bautismo con agua. ¿Sí? Muy bien. Iniciemos con los antecedentes. Dice. Como ya hemos considerado anteriormente, Juan el Bautista se caracterizó por predicar el bautismo en agua para arrepentimiento, ¿no? Entonces, el bautismo, estamos tomando acá una palabra muy importante que es el arrepentimiento. Para tomar ese sacramento, tenemos nosotros, antes de ello, arrepentirnos de nuestros pecados y ser conscientes del paso importante que estamos dando, ¿no? Este era un paso imprescindible para preparar el corazón del pueblo ante la inminente venida del Mesías. ¿Quién es el Mesías? Jesucristo. Y aunque su ministerio tuvo un fuerte impacto en toda la nación judía y él mismo llegó a adquirir mucha fama, sin embargo, siempre fue consciente de que ante la majestad y gloria del Mesías que venía, él no era nadie. ¿Quién no era nadie? Juan el Bautista. Y también que su labor bautizando con agua no podía ser comparada con la que llevaría a cabo el Mesías cuando les bautizara con el Espíritu Santo. Entonces, Juan el Bautista era la persona encargada de bautizar con agua, enfocado en el arrepentimiento, y cuando nuestro Señor Jesucristo venía, él imponía el Espíritu Santo, ¿no? Si hablamos de Juan el Bautista, es importante tener una pequeña biografía sobre él. Juan el Bautista era el hijo de Zacarías y Elizabeth. Jehová lo nombró profeta y lo utilizó para anunciar a la gente que el Mesías vendría muy pronto. Entonces él era el encargado de anunciar que Jesucristo iba a venir. Pero en lugar de predicar en las ciudades o en las sinagogas, él predicaba en el desierto. Muchas personas de Jerusalén y de toda Judea iban a escuchar a Juan. Él les decía que tenían que dejar de hacer cosas malas para agradar a Dios, es decir, para que Dios estuviera contento con ellos. Por eso, muchos se arrepintieron de sus pecados y Juan lo bautizó en el río Jordán. A la gente le encantaba lo que Juan enseñaba y muchos querían saber si él era el Mesías. Por eso Juan les dijo: alguien más poderoso que yo vendrá pronto, ni siquiera merezco desatarle las sandalias. Yo los bautizo con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Muy bien, hablamos del bautismo. Para ello es importante que tengamos como conocimiento sobre su concepto. El santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana. ¿Por qué? Porque todo cristiano, antes de pertenecer a una congregación, religión, iglesia, tiene que dar el paso importante del bautismo. El pórtico de la vida en el Espíritu y la puerta que abre al acceso a los otros sacramentos es el bautismo, ¿no? Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia y hechos partícipes de su misión. ¿Qué es su misión? Predicar y llevar la palabra del Señor Jesucristo. Catecismo de la Iglesia Nueva Apostólica, que les vuelvo a mencionar, ya anteriormente les había dicho que nosotros también manejamos el Catecismo de la Iglesia Nueva Apostólica, en la cual encontramos muchas preguntas que nos pueden ser y nos hablan del tema importante sobre el que estamos tratando. El santo bautismo viene a ser un sacramento. En el catecismo, en la pregunta 475, encontramos ¿qué es el signo de un sacramento? Entonces, el signo es el elemento visible de un sacramento. Si decimos que el santo bautismo es un sacramento, entonces ¿cuál es el signo del bautismo, no? En el santo bautismo con agua es el agua el signo de este sacramento. En la Santa Cena, el pan y el vino constituyen el signo. En el Santo Sellamiento, el signo es la imposición de las manos de un apóstol. Entonces ya conocemos que en el sacramento del bautismo, el signo de este sacramento viene a ser el agua.
En nuestro artículo de la fe, el santo bautismo también es mencionado. En la pregunta 46 de nuestro catecismo encontramos: ¿de qué trata el sexto artículo de la fe? El sexto artículo de la fe está dirigido al santo bautismo con agua. Quiere decir que el santo bautismo con agua está mencionado en nuestro sexto artículo de la fe. Si quisiéramos saber quién realiza el santo bautismo, nos dirigimos a la pregunta 404. ¿Quién dispensa los sacramentos en la Iglesia de Jesucristo? La dispensación de todos los sacramentos, santo bautismo con agua, santa cena, santo sellamiento, ha sido confiada al ministerio del apóstol. Los apóstoles también dispensan los sacramentos a los difuntos. El santo sellamiento solamente es dispensado por los apóstoles. Quiere decir que el santo sellamiento únicamente el apóstol es el encargado de sellarlos. La Santa Cena y el Santo Bautismo con agua son dispensados en la Iglesia Nueva Apostólica también por portadores de ministerios sacerdotales, haciéndolo estos por encargo del apostolado. El Santo Bautismo con agua ha sido confiado en la Iglesia en su totalidad en todas las partes donde en nombre de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se bautice con agua, son incorporadas las personas creyentes en la Iglesia de Jesucristo. Quiere decir que el pastor, el evangelista, el anciano, el obispo, todos los ministerios que estén en disposición pueden realizar el santo bautismo, no necesariamente el apóstol. El apóstol exclusivamente es el encargado de realizar el santo sellamiento. Entonces, ante el propósito que ya habíamos mencionado en un inicio, ¿cómo nosotros sabemos en nuestro catecismo que efectivamente es tal y como lo habíamos dicho, ¿no? Entonces nos dirigiríamos a la pregunta 476. Dice: ¿qué es el contenido de un sacramento? Que es lo mismo a decir cuál es el propósito, qué es a lo que nos lleva el bautizarnos. Entonces, el contenido es el efecto que transmite salvación. El contenido del santo bautismo con agua es que es lavado el pecado original y el bautizado llega a estar cerca de Dios. En la Santa Cena es gustar del cuerpo y la sangre de Jesús. En el santo sellamiento es la recepción del don espiritual. Entonces, nos enfocamos en el santo bautismo. Nos dice que nos transmite salvación porque nos libera del pecado original. ¿Cuál es el pecado original? En la imagen de repente nos hace recordar el pecado original de Adán y Eva sobre la desobediencia del árbol del bien y del mal, ¿no? La influencia en que nosotros, el hombre, permitió que el diablo tenga sobre nosotros. Entonces, ese pecado original que todos traemos en nuestro nacimiento nos es liberado y nos da un paso, un portal para estar en comunión con Jesucristo y obtener la salvación divina, ¿no? Tal y como hemos podido revisar el catecismo, también nosotros podemos dirigirnos a la Biblia, ya que les había comentado que la Biblia y el catecismo están ligados en base a la enseñanza única que es de nuestro Señor Jesucristo y que como origen radica en la Biblia, ¿no? Tenemos algunos libros y algunos versículos y capítulos como Mateo, Lucas y Hechos con sus respectivos capítulos y versículos que podemos nosotros tomarnos el tiempo y poder revisar y constatar la información que les estamos haciendo llegar a ustedes y así puedan ampliar un poco más sus conocimientos. Muy bien, hermanito, esta ha sido la clase en esta oportunidad con ustedes, fue mucho gusto. Espero poder aportar un poco más de sus conocimientos y espero que tengan un bendecido domingo y que toda su familia se encuentren muy bien en las manos de nuestro Señor Jesucristo, en las manos de Dios y que siempre estén todos ustedes bajo su bendición.